Beltrán tenía 14 años. Iba a la escuela Palermo Chico, que habitualmente da sus clases de gimnasia en el Club de Amigos, aquí en el barrio de Palermo. Todo iba bien como se hace normalmente, como suceden en miles de clases de educación física de distintas escuelas secundarias de todo el país, donde efectivamente los chicos hacen lo que tienen que hacer, se van y no pasa nada. Solo que esta vez la historia terminó mal para Beltrán, porque murió súbitamente mientras estaba practicando cross country. Desde ayer, desde que se conoció la noticia, obviamente se instaló una polémica que no es nueva. El tipo de análisis que se hacen, qué tenemos que saber antes de esforzarnos de semejante manera, si se puede someter a los adolescentes a este tipo de entrenamientos. Se escuchan muchas cosas. Lo que vamos a tratar nosotros en nuestro programa es de quitarnos todas las dudas. Y sobre todo, si usted tiene hijos de esa edad, de minimizar los riesgos. De eso se trata. Maru. Ya estamos en el living de Una con Sergio Verón. Él es profesor de educación física, es licenciado en kinesiología. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Entender un poquitito más, ¿no? Sí, Siendo este tema... mamá de una chiquita de 14 años, sé que del otro lado hay muchas mamás y muchas abuelas que están a cargo de chicos que tienen este nivel de exigencia, ¿no? Claro. En muchos colegios. Y que en todos los colegios hacen educación física y además algunos otros van a un club o hacen alguna otra disciplina deportiva. Esto tiene que ver con que, bueno, no es asustar a la gente porque los chicos deberían no hacer actividad física, no todo lo contrario. Te cuento que lamentablemente hay más muertes por inactividad física o por sedentarismo que por las personas que practican deporte. Repetime esto, por favor, porque es excelente el dato. Esto es importante. Hay mucho sedentarismo. Exactamente, la gente muere por inactividad física y por sedentarismo. O sea, son estadísticas que son millones en el mundo y la Argentina no está ajeno a eso. El 60% de la población argentina es sedentaria. Es decir, que el caso de Beltrán, como tantos otros, son casos aislados. Exactamente. Hace poco tuvimos el caso de un maratonista también que llegó a la final y lamentablemente también falleció. O sea, son casos aislados, pero esto no quita de que se tengan determinados cuidados, ¿no? Porque uno piensa, el corazón de un niño es un corazón sano, mucho más sano que el corazón de un adulto, muchísimo más sano. El corazón de un niño es un corazón entrenable, es un corazón que puede someterse al juego, al deporte, que tiene mucha resistencia, que se está formando. Es un músculo, acá el corazón es un músculo como el músculo de nuestro brazo, de nuestras piernas, es un músculo que trabaja, que tiene que trabajar, que tiene que someterse a este esfuerzo y a este movimiento. Lo que pasa es que hay determinados cuidados a tener. Sin ninguna duda, los profesores y los clubes, seguramente los docentes, están entrenados para estos cuidados. Ahora, hay un cuidado que viene desde la casa, que es el control, el chequeo médico, la revisación periódica. Acá, por ejemplo, en el gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, todos tienen que presentar, los padres tienen que presentar unos días antes de que empiecen las clases un apto psicofísico. Un apto psicofísico. Claro. En algunos colegios, bueno, en Capital lo exigen, claro. En el Gran Buenos Aires es en algunos colegios. En algunos. Pero, sin embargo, pasan las cosas, a pesar de presentar ese apto físico. ¿Y sabes cuál es el otro problema? Que yo trabajando en lugares de salud públicos, yo trabajo en un hospital público y trabajo en el sector privado. Es constante la llegada de, inclusive compañeros de trabajo, gente que uno conoce, que se rodea, a pedir certificados para presentar en el colegio, para el niño. Entonces, digo, bueno, zafar del chequeo que hay que hacer. Pero a nosotros un poco nos asusta, porque una cosa que uno como adulto cometa ese acto de responsabilidad. Otra cosa que uno... Sobre su persona. Exacto. Pero otra cosa con el nene, ¿no? Con un hijo, con una hija, con un niño, cuando lo más conveniente es que ese niño pase por el pediatra y que el pediatra se haga cargo, que sea responsable de esto y que la indicación sea clara y que, bueno, uno como adulto, bueno, a veces mandarse la macana y hacer cosas que no debe hacer, claro. Pero el niño no. Está la pediatría y también está ahora lo que es la medicina para adolescentes, o sea, se especifican justamente en lo que es adolescencia y preadolescencia. Ya vamos a ir con el móvil, Luis Rusconi está allí, pero te quería preguntar del cross country, que es justamente la disciplina que estaba practicando, o mejor dicho, para la cual se estaba entrenando Beltrán, que es este chiquito de 14 años que pierde la vida. El cross country es una especie de preparación física que es aplicable. Muchos chicos que juegan al rugby, al fútbol, al tenis, como preparación física, como es aburrido tener, o sea, a un chico lo peor que lo podés hacer es sacarlo a correr 15 o 20 minutos. Hay otros tipos de entrenamiento en los cuales esto tiene sesiones de esfuerzo, ¿no? De que corre pocos metros,
metros y que tal vez con alguna sobrecarga, con alguna pelota, con un objeto... O sea, carreras cortas pero intensas. Claro, por periodos de recuperación... Son cortas pero intensas, pero tiene una posibilidad de recuperarse. Y eso a lo largo de mucho tiempo. O sea, esfuerzo, recuperación, esfuerzo, recuperación. Eso hace de que el chico tenga mayor tolerancia y es mucho mejor que tener a un niño corriendo 15 minutos, que es tedioso, aburrido y ningún chico está preparado para eso. Y es una práctica que también se está implementando mucho en distintos países del mundo. Sí. También está llegando ahora a la Argentina, sí, porque te corres de esto del running sobre asfalto, ¿no? Porque también la idea es empezar a correr sobre terrenos, no sé, en montaña, sobre césped. Los chicos, te digo, de la misma forma que te decía que, bueno, que son muchos, su corazón es mucho más sano que el nuestro, ellos también están mucho más preparados, o sea, sus huesos, sus cartílagos están más preparados que los nuestros se quiebran y después tenemos un montón de recuperación a caídas, a golpes. Viste que los chicos tienen mucho choque, mucho impacto, porque cuando empiezan a jugar un deporte, uno es torpe y hasta que aprende y se desarrolla, hay un montón de accidentes. Este tipo de disciplinas no tienen prácticamente contraindicaciones. Las tendría en el caso de saber de que alguno de esos chicos tiene algún antecedente de algún problema de hipertensión arterial. Para mí hoy en día es muy habitual ver niños con sobrepeso y con obesidad que tienen la misma sintomatología y las mismas enfermedades que un adulto. Niños con diabetes, niños con hipertensión arterial, niños con alteraciones graves que antes no se pensaban que eran solo del adulto, hoy la tienen los niños. También. Entonces, esos cuidados hay que tenerlo. Un chico que tiene un poquito de sobrepeso es un chico que sin ninguna duda tiene que ir al control médico. Un chico que tiene normopeso, que tiene normal estatura y que juega y que tiene que jugar, que tiene que hacer deporte, que tiene que hacer actividad física. O sea, uno fomenta permanentemente porque cada vez los chicos se mueven menos. Cada vez los chicos están frente a las tablets. Exactamente. Mucha computadora. Entonces, esto que pasó, esta desgracia que pasó, no tiene que significar de que uno quite de los clubes y quite de estos lugares a los niños. No, todo lo contrario, que los tenga con mayor control. Ir al club, pero hacer los controles, hacer los chequeos. Y para eso, Guillermo Favale, ¿con quién está Luisito Rusconi? Luis Rusconi con un estudio que es el que se usa ahora. Lo vamos a hacer en vivo para que ustedes sepan que hay una manera de prevenir, que hay una manera de saber, que hay una manera de adelantarse a los hechos. En vivo, Luis Rusconi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Guille, Mariela. Bueno, me sometieron. Estoy en la camilla del doctor Gabriel Parajón, que nos ha recibido en su consultorio. Me mandó directo a la camilla. Me dijo, sacate la camisa, vamos a empezar. ¿Qué estudio me va a hacer, doctor? Bueno, el estudio que le vamos a hacer a Luis es un estudio que se llama ecocardiograma Doppler color. Es un estudio donde vamos valorando las cavidades cardíacas. Mejor dicho, podemos evaluar válvulas cardíacas, función y particularmente en los casos como ha sucedido con el niño que tuvo muerte súbita, evaluar que no tenga o que no aparezca la famosa miocardiopatía hipertrófica, que es la causa número 1 de muerte súbita en jóvenes y en deportistas sobre todo. ¿Es obligatorio hacerse este estudio? ¿Para quiénes está indicado? Está indicado, generalmente los cambios aparecen en el electrocardiograma. Nosotros cuando vemos un patrón electrocardiográfico que puede tener signos de hipertrofia y es un chico que hace deporte de alto rendimiento, lo ideal sería hacer este estudio como para valorar si esa hipertrofia es algo que está y se vio en el electrocardiograma y se encuentra presente, o no tiene dichos cambios. Particularmente al poder evaluar el corazón, todo el volumen del ventrículo izquierdo, nosotros lo que hacemos es las mediciones pertinentes como para saber si ese chico tiene esta famosa miocardiopatía hipertrófica, que es la causa, como decimos, de muerte súbita más frecuente en niños y adolescentes deportistas. Guille, Mariela, el doctor los está escuchando. Vamos a empezar a hacer el análisis. Eso te iba a decir. Cualquier pregunta que ustedes tengan, se la vamos a tratar. Eso te iba a decir, que arranquemos nomás. Queremos ver de qué se trata este ecodoppler. Y a ver cómo te dan a vos los estudios, ¿no? De paso. El brazo izquierdo lo colocamos, vamos a hacérselo a Luisito. El estudio, como ustedes están viendo acá en pantalla, lo que estamos viendo es el corazón en un cortado al medio. Eso es lo que estamos viendo. Lo que podemos hacer es detenernos
y poder hacer una valoración completa de cómo están las paredes del corazón, ¿sí? A ver si no están engrosadas. La miocardiopatía hipertrófica, que es lo que generalmente nos mandan a valorar, se ve este segmento que estoy marcando engrosado, particularmente es superior a los 13 milímetros. Como vemos acá, Luis tiene 10 milímetros, que es un corazón sumamente normal. A medida que el engrosamiento del ventrículo es mayor, el riesgo de muerte súbita se va incrementando. Por eso, en particular, nosotros lo que hacemos es la valoración. Se pueden hacer estudios genéticos como para definir si esto es a causa de una actividad física intensa o viene de familia, viene en sus genes, y poder valorar, aparte de eso, las válvulas, cómo se encuentran las válvulas cardíacas, y la función del corazón, que en el caso de Luis está todo perfecto. Es decir, que con un estudio como este es una ergometría, habían dicho. Ecodoppler. Ecodoppler. La ergometría es la que haces, es verdad, la prueba de fuerza. Claro. Con esto ya podés darte cuenta si el corazón está bien o hay algo que ya directamente lo tiene que atender un cardiólogo. Exactamente, con este estudio nosotros los cardiólogos ya podemos ir definiendo si estos cambios en el electrocardiograma, que se pueden evaluar tempranamente, son por una miocardiopatía hipertrófica. Y desde ahí hacer un plan como para continuar evaluaciones. Doctor. Generalmente, y lo que hace... Sí. No, termine la idea, perdón. No, y una vez que tenemos hecho el diagnóstico, valorar qué riesgo tiene, ¿no? Porque dependiendo, como estábamos hablando, del grosor de la pared, el riesgo va aumentando. Entonces, si nosotros tenemos una pared de ventrículo izquierdo de 18, 19 milímetros, el riesgo de muerte súbita es mucho mayor que el paciente que tiene 12 o 13 milímetros. Y ahí desaconsejarían entonces hacer deportes extremos o deportes de alto riesgo, de mucha exigencia. Particularmente cuando tenemos un paciente que está en los límites, ejemplo 13 o 14 milímetros, y hace actividad física de alto rendimiento, lo ideal sería que deje de hacer actividad por 1 o 2 meses y reevaluar cómo está ese ventrículo. Si el ventrículo, que es un músculo igual que cualquier músculo del cuerpo, al exigirlo se puede engrosar, si nosotros dejamos o discontinuamos la actividad, tiene que volver a un tamaño normal. Entonces, a los 2 o 3 meses, reevaluamos ese corazón. Si las paredes vuelven a su tamaño normal, quiere decir de que no es patológico, sino fisiológico por haber hecho una actividad física de alto rendimiento. En los casos que uno sepa que tiene una miocardiopatía hipertrófica con valores de grosor de pared mucho más grandes y que genéticamente uno lo tiene, en esos casos sí, sería aconsejable evaluar si no provoca arritmias, que las arritmias son las que pueden llevarnos a la muerte, la muerte súbita, y en ese caso, si el riesgo es elevado, se hace un procedimiento que es la colocación de un cardiodesfibrilador implantable, el famoso CDI, como para poder abortar la arritmia. Abortando la arritmia podemos llegar a disminuir el riesgo de muerte súbita. En este tipo de estudios, si hay alguna deformación genética, algo que se trae ya de nacimiento, ¿se puede ver en este o en otro tipo de estudio? ¿Se puede ver si hay alguna falla genética en el corazón? Nosotros acá lo que evaluamos es el diámetro de la pared. Después, en un segundo paso, se puede hacer un estudio genético a ver si esto es por una alteración genética. Igual nosotros, cuando tenemos ventrículos o diámetros de pared que ya rondan los 16 o 17 milímetros, ya sabemos que es una miocardiopatía hipertrófica que viene por una alteración genética y no particularmente porque hizo actividad física de alto rendimiento. Claro.
¿Y los controles que hay que hacer, cuáles son? ¿Los que recomienda usted para hacer anualmente o semestralmente, o eso depende de cada paciente? Sí, dependiendo de cada paciente, pero hoy en día, desde mi punto de vista, el electrocardiograma nos da mucha información, pero se está quedando un poco corto en el estudio de los pacientes que hacen actividad física. El electrocardiograma es un estudio de reposo, por lo tanto ve el corazón a una frecuencia baja, con presiones bajas, y lo que nosotros estamos tratando de implementar es que se hagan estudios de esfuerzo. Uno de los estudios que realmente yo siempre lo solicito, es la ergometría en chicos, jóvenes y digo hasta niños que van a hacer actividad física de alto rendimiento. Solicitamos una ergometría. Y en el caso de que haga alguna alteración, que también lo hacemos acá, solicitamos ecoestrés, que es evaluar, como estuvimos recién con Luis, el corazón, pero en esfuerzo. Quedó clarísimo. Sí, acá tenemos... Y la ergometría sería, a ver si también lo sumamos a Sergio Verón, es la prueba, es una prueba de esfuerzo. O andando se puede hacer en bicicleta, se puede hacer una cinta. Básicamente, claro, está muy bien la explicación que dio el doctor, y estos estudios son, parecen complejos, parecen complicados, pero son bastante simples, porque fíjate que no es nada invasivo, el paciente está recostado, está relajado, y el doctor está haciendo todo su trabajo. ¿Y por qué hay tanta resistencia en ir a hacer los chequeos médicos? ¿Vos sabés que si son tan sencillos, si no causan dolor, si no demandan demasiado tiempo? Seguramente por arriba del 50% de las personas que se hacen los estudios, después o no los retiran a los resultados, o después, una vez que los retiran, no se los presentan a su médico, con lo cual se quedan con datos, con información que desconocen en su poder, con un laboratorio donde hablan de cosas que uno desconoce, no sé, de hemoglobina, de lo que sea, y uno no sabe por qué le dio lo que le dio. Claro, le dije, acá tenemos insuficiencia mitral leve. Claro, él entra dentro de ese 50% que se hace los estudios y que después no se lo lleva al No, todavía no, me falta uno más. Claro. Póngase las pilas, vale, vaya al cardiólogo. Entonces, básicamente, porque estamos hablando de una gran población de niños que están en edad escolar primaria o secundaria, que deberían hacerse los controles, ¿no? Entonces, los padres tienen la responsabilidad de que son 3 pasos. Un paso es la consulta clínica. El segundo paso es un electrocardiograma, ¿sí?, que ya nos da una información muy importante. Y el tercer paso es la certificación que sea real, no el certificado trucho. No pedirla a un amigo. Claro, a partir de los 2 primeros pasos, que son tan básicos como ver a un médico clínico y hacerse un electro, ahí pueden surgir cosas y dudas, y uno puede decir, bueno, con esto ya es suficiente, vayan, hagan tranquilo, venga el año que viene. Pero lo determina siempre el médico. Médico clínico, pediatra o el de adolescente. Exactamente. Entonces, si aparece algo, si hay algo más, algo severo, obviamente el médico pide más estudios y se va complejizando. Un ecocardiograma, un laboratorio, se van pidiendo cosas. Los niños hasta tienen que presentar, por ejemplo, hasta las vacunas, ¿no? Algunos te piden una placa de tórax para si hay algún antecedente, algún problema respiratorio, algún problema pulmonar. O sea, se puede pedir, pero lo básico es la consulta médica y el electrocardiograma. Bueno, Sergio Verón, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes.